mí, en los años 70, viviendo en Santa Fe, estando el túnel recién inaugurado, era muy fácil y muy novedoso cruzarme los fines de semana, y como, bueno, tenía la suerte de que Juan L. me quisiera, porque yo era de Villaguay, entonces yo podía estar como un florero, él haciendo otras cosas, después leyendo, etcétera, etcétera. Yo me podía quedar, era como de la casa. Él conmigo recordaba parte de su infancia y de su tiempo en mi ciudad. Y puedo decir que Juan L., a ver, era un hombre, en primer lugar, envidiado, que es la palabra. Como no solo yo me cruzaba de Santa Fe, colectivo y siendo estudiante, a estar en su casa, a escucharlo, no digo hablar, a escucharlo a él y a gente que venía a visitarlo. Le decían la capillita a la casa de Juan L. en la calle Buenos Aires, ¿no? La que está al fondo, ya cayendo el río en Paraná. Los otros poetas, amigos de él, de Paraná, me preguntaban: ¿ya fuiste a la capillita? ¿Volvés de la capillita? ¿Estuviste en la capillita? O sea, yo pienso que era más bien envidiado, ¿no? Era más bien envidiado. Era un hombre que no, de una gran humildad, ¿no? Una vez que se hacía el Día del Escritor, se hacía un acto en el Círculo Médico, en el auditorio del Círculo Médico en Paraná. Estaba Marcelino Román, estaba Carlos Álvarez, tocaba la guitarra Linares Cardoso, etcétera, etcétera. Y bueno, como había que tener un joven también en eso, bueno, ese joven me tocó ser a mí, y yo estaba en esa mesa. En el medio de esa conversación, de esa presentación, donde se hablaba de Lugones, Marcelino Román había sido amigo, había tratado a Lugones, se hablaba de eso. En determinado momento, estaba sucediendo el espectáculo, llega con él, el país era obviamente junio, envuelto en un gran poncho, y se sienta por ahí arriba, en el auditorio del Círculo Médico. Entonces, a la presentadora no se le ocurre mejor idea que decir: bueno, le quiero decir y avisar a todos ustedes que ha llegado Juan L., Ortiz, así que nos honra con su visita. Y yo, obviamente, probablemente se dio vuelta para mirar para atrás, a ver dónde estaba Juan L., y dejó de mirar a los únicos que estaban en el escenario. Bueno, muy bien. La gente no lo encontraba, o buscándolo no lo encontraba, entonces la locutora dice: es ese viejito que está allá con un poncho. Eso, supongamos, era un viernes, yo el sábado a la mañana voy a la casa de Juan L. y le digo: buen día, Juan, y me dice: ese viejito, ¿le parece a usted? Bueno, ese era Juan L. En ese momento no dijo absolutamente ninguna palabra, estaba absolutamente perdido dentro del público. Sí, claro, ese viejito, bueno, ese viejito y otras cositas, digamos, ¿no? Bueno, Saer dice que ese viejito era el poeta más importante de Argentina del siglo XX. También tenía, ¿no?, otros que salían como a pelear por Juan L. Y bueno, y la Saer, los Gora, también que lo iban a visitar. Como que también fue generando sus lectores muy potentes, me parece, ¿no? Bueno, mira, justamente voy a leer este poema, seguramente lo tengan presente, a mis amigos. Mis amigos, ¿no? Qué bueno que acá, digamos, está justamente, en Juan L. aparece mucho esto del vocativo, a mis amigos, amiga, ¿no? Está presente ese diálogo que él tenía. Acá también va a aparecer esta tensión entre la contemplación de la belleza del paisaje y esta dimensión social o el dolor de los que, ¿no?, tiritan de frío y ahí tensionando. Y este poema, a la vez, el final de este poema me parece como una especie de manifiesto de que uno podría afirmar ahora. Lo leo y lo seguimos comentando. Mis amigos, habláis de rimas y habláis finamente de los crecimientos libres en la seda fantástica que os dan la asada de los leños con sus suplicios de tísicas sobresaltadas de alas. Pero habéis pensado
que el otro cuerpo de la poesía está también allá en el junio de crecida, desnudo casi bajo las aguas del cielo? ¿Qué haríais vosotros, decid, sin ese cuerpo del que el vuestro, si frágil y si herido, vive desde la división, despedido del espíritu, él que sostiene oscuramente sus juegos con el pan que la masa y que debe recibir a veces en un insulto de piedra? ¿Habéis pensado, mis amigos, que es una red de sangre lo que os salva del vacío, en el tejido de todos los días, bajo los metales del aire, esas manos sin nada al fin como las ramas de junio, a no ser una escritura de vidrio? Oh, yo sé que buscáis desde el principio el secreto de la tierra y que os arrojáis al fuego muchas veces para encontrar el secreto, y sé que a veces halláis la melodía más difícil, que duermen aquellos que mueren de silencio, corridos por el padre río, ahora hacia las tiendas del viento. Pero cuidado, mis amigos, con envolveros en la seda de la poesía, igual que en un capullo. No olvidéis que la poesía, si la pura sensitiva o la ineludible sensitiva, es asimismo, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin, cruzada o crucificada, si queréis, por los llamados sin fin, y tendida humildemente, para el invento del amor. Bueno, eso, no olvidéis que es la intemperie sin fin, ¿no? Para el invento del amor. Bueno, me parece un final muy programático, ¿no? Que representa mucho el espíritu de la obra de Juan L. Yo voy a leer un poema que se llama Al doctor Yarcho. Melach Yarcho, un médico de las colonias judías, se recibió de médico en Moscú, se doctoró en Londres, estaba casado con una Sájarov, María Sájarov. Ustedes saben lo ilustre de ese apellido para Rusia. Los Sájarov son tan nobles como los Romanov. Si volviera a la monarquía, los Sájarov serían parte de la nobleza rusa. Estaba casado con una noble rusa y él era un médico doctorado en Londres. Y vino a las colonias judías, vino a Villa Domínguez, allí desarrolló toda su ¿cómo diría? No su profesión, porque más que su profesión fue su misión, ¿no? en la vida. Por lo tanto, Melach Yarcho como María Sájarov eran anarquistas agrarios, anarquistas socialistas. Era lo que se llamaba en ese momento tolstoyanos, es decir, toda la doctrina que Tolstoy había bajado desde su casa. Tolstoy también era un noble ruso, recordémoslo, desde su casa de Yanaya Polayana. Por eso este poema nombra eso. Y además es un texto de Juan L. Donde se reúne su obra con la obra de Gershunov. La obra de Gershunov, sobre todo en los gauchos judíos, que hay que recordarlo, es una obra primordial de la literatura argentina, que fue escrita cuando el señor Alberto Gershunov tenía 27 años. No es una obra de la madurez ni cosa por el estilo, era cuando tenía 27 años, y allí Gershunov nombra y pinta a Yarcho, ¿no? Habla de unos anteojos con un marco de oro redonditos que tenía y que se colgaba sobre su nariz ganchuda. Dice Gershunov, no era un ario perfecto. Leo el poema de Juan L. Vi en mi niñez un santo, en las calles de acceso al pueblo, azules aún, en la humedad estival, un brick por un criollo conducido o por él mismo. Él traía la fe a la mañana ausente de algunas pobres almas, la fe y las rosas de la salud brotaban de sus miradas y de sus manos,
en ese sentido suyo tan sutil para los secretos de la sangre. En la siesta blanca también su volantita llena de polvo, porque en el agua de la vida para la agonía seca. Lo vi una vez en el almacén de Clemens antes del almuerzo. Bajaba y no aceptaba la cerveza con una sonrisa aconsejadora, mas entró en la penumbra agradecida y rendida para beber alegre. Oh, sus manos huesudas y finas y su voz dulce, esos sarmientos de milagro de sus manos y esa gracia de su voz para el frío y la sombra. Y vino a casa para salvar a mi madre con su sabiduría de sal contra uno de los caminos de la muerte, y vi su figura evangélica inclinada sobre los latidos en una luz de nimbo que no venía, no de esa ventana. Y supe de sus travesías por todos los países de la noche, en el monte ciego, con el canto solo de ese pájaro que nadie había visto, sobre el barro imposible y entre las ramas celosas del camino a Villaguay, bajo los látigos del frío y de la lluvia, en las madrugadas ateridas, en el hálito de una tierra oscura que le traía vagas flores. Recordaba la sombra ilusionada de su abril ya lejano, allá en la asfixia medrosa que se amasaba al lado de las huellas, en los perfumes últimos del pasto y de los espinillos y del agua adivinado para ganar criaturas a la intrusa, pobre, con casi las puras armas de un ángel. Y supe del dolor que iba a Domínguez como a otra llanaya poliana en peregrinación numerosa bajo todos los soles y las nubes, y supe al fin, ay, que su enemiga de todas las horas le venciera y él se tendiera sencillamente bajo el corazón todo de Montiel, deshojado como nunca, igual que sus jardines sobre el infinito corazón. Mi niñez, amigos, pasó alguna vez junto a un santo. ¿Quiero algún otro disparador como para seguir? Cuando ustedes gusten también podemos girar para escuchar su poesía. Hace un rato, tengo como dos preguntas cruzadas, en realidad. Hace un rato, en la previa para venir para acá, hablamos un poco acerca de los itinerarios que se van armando a partir de la lectura de los poetas, cuando un poeta nombra a otro dentro de su poesía, y eso pasa en Juan L., ¿no? Está Proust, está Rilke, y uno tiene dos alternativas: reconocer ese nombre, interpretar algo a partir de eso, o no, o pasarlo por alto, y que ese nombre que aparece citado sea una palabra más entre todas las que están en el poema, o leer ese poeta, ¿no? Esa lectura. La pregunta va hacia la interpretación de eso, ¿no? ¿Hay algo de esos autores que de alguna manera está presente en Juan L.? ¿Cómo juega la expresión personal y la originalidad o la expresión propia también? Y mientras escuchaba las interjecciones, que en lo personal siempre fue una inquietud de Juan L., esas interjecciones de ¡ay!, que es un gran desafío a veces para leer, ¿no? Darle un sentido, darle un lugar, y si eso viene de algún lado, ¿no? Como para tener una pauta. Si tuviera que arriesgar alguna teoría sobre eso, diría que eso viene del habla más sencilla, más perdida y más rural del centro de la provincia de Entre Ríos, de la selva de Montiel, el lugar por donde no pasó la civilización, la educación, las riquezas, todo eso pasaba por los ríos. La infancia de Juan L. en Mojones Norte, bueno, como todas nos ha pasado, esas infancias marcan, y esas infancias lo marcó mucho a él.
en el aula rural, las preguntas, ¿no? El paisano, el hombre del campo, tiene la gentileza, no diría el temor, sino la gentileza de terminar una afirmación como si fuera una pregunta, ¿no? Son maneras de coparticipar al otro de un criterio. Tiene también la particularidad, esa habla entrerriana, digamos, del centro de la provincia, de las exclamaciones, ¿no? Las exclamaciones. Las exclamaciones como distintas formas de la expresión de un dolor, de una sorpresa, ¿no? De una alegría, ¿no? Es decir, el A puede tener todas esas variaciones del sentimiento, ¿no? Es la misma palabra, es la misma partícula, ¿no? Y sin embargo puede tener muchas variaciones. Yo la he escuchado de los criollos de Montiel en mi infancia. Digo a riesgo, puede ser que venga de ahí. Era la otra parte de la pregunta también, ¿no? Acerca de los itinerarios que tal vez ustedes como lectores Sí. también los ha llevado a encontrar otras literaturas, otras poesías. Sí, bueno, la devoción de Juan L. por Rilke es conocida y notable, ¿no? Por Rilke, bueno, ya lo sabemos. Pero sí, es verdad, él aconsejaba una expresión más o menos como que de la cumbre solo se desciende. El proceso o el método del escritor era volver a hacer el camino que otros habían hecho. Es decir, si Rilke nombra a Verhaeren, lea a Verhaeren, ¿no? Si Dante nombra a Cavalcanti, lea a Cavalcanti. Es decir, el método, el proceso del aprendizaje era ir a la fuente del otro, no descender de Rilke, sino descender de Verhaeren, de donde descendía Rilke, ¿no? Es decir, es otra forma de evitar la imitación. Bueno, vos nombraste hoy los guaraníes, y como hemos leído el Aybur Rapitá guaraní, y hoy justo también hablábamos, cuando nos juntamos un ratito antes, de esta mirada sagrada de Juan L. también que aparece en el paisaje. Hay una entrevista que Juan L. aclara y dice, pero eso, el Dios podría ser el que se manifiesta en este paisaje, digamos, no es el Dios católico, el Dios, es más, dice, de los primitivos, que es a la vez inmanente y trascendente, como que eso también está muy presente en Juan L. Y él no deja de pensar en las culturas primitivas y mal llamadas a veces salvajes, y como que Juan L. dice acá, en verdad, están en paso adelante, que habría que volver para volver a saltar hacia adelante a esas culturas, ¿no? Aborígenes o primitivas. Y después me quedé con un par de cositas de lo anterior, de la introducción, y incluso esto del tono de duda al final, ¿no? Eso que uno le llama la atención en Juan L., ¿no? Que empieza como afirmando y termina cerrando con una pregunta. Y hay algo que a mí me gusta tanto en Juan L. y también me sale decir que es algo que también que me gusta en Vallejo, por ejemplo, como giros muy de lo coloquial, ¿no? Muy del oral, y cómo cobran un vuelo impresionante después en el poema y en Juan L., digamos, en toda esa compleja musicalidad, cómo, digamos, participa de pronto esto del vocativo, de la interjección, e incluso esto de la pregunta al final del verso, que a la vez se me conecta con algo muy definitorio de la poesía. O sea, hay un poema de Neruda que termina diciendo ¿por qué? La pregunta canta, y a mí siempre me pareció una definición, como que ahí hay implícita una definición de la poesía como una pregunta que canta, ¿no? De una música, una musicalidad que nos interroga, y es una manera también de abrir, de suspender, ¿no? Como la poesía, digamos, nos provoca esa apertura y nos obliga como a ampliar la mirada, digamos, de la mano de una musicalidad, ¿no? Yo en el poema que dije al principio, ¿no? Dice cómo repite, ¿no? Rosa y dorada la ribera, rosa y dorada, ¿no? Como que entra en trance, como que conquista ahí algo de una musicalidad que acompaña esa mirada de Juan L., ¿no? Eso quería decir.
Y bueno, sí, no sé, después de los autores, Rilke, que uno va y lee las elegías y entiende por qué se puede asociar, y hasta uno diría Juan L. es una especie de nuestro Rilke, Juan L. O Mallarmé, también esto de un golpe de dado de Mallarmé que empieza a jugar con los espacios en blanco, y por ahí el Juan L., el último Juan L. también va haciendo como su río en la página con los versos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por ahí queda pendiente siempre los poetas rumanos. ¿Cuáles son los poetas rumanos? ¿No? Como volver a ellos, ¿no? Bueno, eso me sale decir.